tengo una carga en un edificio de tantas toneladas, esa es la demanda. Le tengo que poner una columna de tanta resistencia, tiene que ser mayor que la demanda, ¿cierto? Pero una capacidad y una existencia. Entonces, capacidad, en este caso, va a ser WT18, que también son ejes equivalentes, pero es capacidad. No se confundan con esto. Hay mucha gente que confunde, la gente dice, no, es que WT18 es igual que RE. No, los dos son ejes equivalentes, pero una es determinada en función de lo que le voy a imponer y una en función de lo que tiene que resistir. Digamos aquí, está explicado claramente. WT18, para aquí no está materia, pero W18, que quiere decir, la nomenclatura eje de 18.000 libras, que es un eje patrón, recuerden, ¿no? 18.000 libras es un eje patrón. Esta es la ecuación del ASTO, que nos dice que si yo tengo un suelo de este tipo, con un número estructural X, para una serviciabilidad sería tal, un determinado coeficiente, nivel de confiabilidad, esto me va a indicar que esta estructura sobre este suelo va a resistir tantos ejes equivalentes. Esa es la capacidad. Y la única condición es que esto tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque si la capacidad es menor que la demanda, estamos fallando de entrada. Entonces, recuerda, demanda y capacidad. Porque eso lo vamos a ver cuando entremos en la parte estadística. Volvamos al caso de la columna. Usted tiene una carga que con 20 toneladas, ya está la columna, para que resista 15, ¿qué va a pasar? Se cae la columna. Si la hace para que resista 20, aguanta. Pero está en la raya. Entonces la hace para que resista 20. Tiene un factor de seguridad. ¿Cierto? El factor de seguridad lineal es igual a capacidad dividido por demanda. Esto es general y universal de la ingeniería. Sirve para todo, para una presa, para una columna, para un puente, para una pilote, para lo que ustedes quieran, para una tubería, para lo que sea. El factor de seguridad lineal. Entonces, luego tenemos el valor soporte de la subrasante. Entonces aquí le estoy dando tres valores de CBR. Un CBR semiseco, un CBR húmedo y un CBR saturado. Vamos a trabajar de la forma como realmente se debe hacer el método ASTO, que mucha gente no lo hace así, pero es posible. ¿Por qué? Volvamos al caso de cuadradito contra raya, que es el mismo suelo, pero en la raya va a estar 10 meses secos y 2 meses húmedos, por decir algo. Entonces los CBR son distintos. En cuadradito va a estar 3 meses saturados, 6 meses húmedos y 3 meses semisecos, por decir algo. Depende de la zona que caiga en el mapa. Y de eso hablaremos más adelante. Entonces, con eso determinamos el MR ponderado. Fíjense que aquí yo le doy valores de CBR. Porque, aunque el método ASTO habla del módulo resiliente, que es el MR, que creo que de él se le habló medio, ¿no? ¿No le habló del módulo resiliente? Bueno, puede que le diga que otro. La geología, el pavimento y los caminos llegan hasta 1,5 metros. El piso para abajo, 1,5 metros. Ahí para abajo es geología, ahí entre para arriba. Los cerros, los rumbos. Bueno, entonces el módulo resiliente es el indicador de resistencia al suelo. El módulo es el módulo elástico del suelo. ¿Recuerdan lo que es módulo elástico? Sí, se lo presenté el otro día. ¿No se acuerda qué es módulo elástico? Es un material
corriente de esta curva, que es igual a esto, ¿no? Bien. Ok. De esto vamos a hablar un poco también, porque los módulos, los suelos no tienen un comportamiento lineal como tienen los materiales como el acero, por ejemplo, los concreto, el aluminio, el cobre, o el bronce, todos los materiales. Tienen un comportamiento no lineal y la palabra correcta es un comportamiento esfuerzo dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el módulo resiliente de un suelo, por eso se llama módulo resiliente, y no módulo elástico, aunque es un sinónimo, es esfuerzo dependiente. Quiere decir que es función de los esfuerzos a que esté sometido. Eso complica mucho el diseño de los países, vamos a ver por qué, cómo lo simplificamos. Que es la bondad que tiene el método Basto. El método Basto simplifica muchísimo la complejidad del diseño de país. Okay. Entonces, ya con eso, con esta información, vamos a ver cómo determinamos el módulo resiliente ponderado del suelo donde vamos a construir nuestro pavimento, que es el sur del Estado Unidos. Luego tenemos delta PSI. Delta PSI es aquel término que está ahí arriba. Es después lo vamos a repasar todo, es la pérdida de serviciabilidad o el nivel final de conducción del pavimento. Hasta dónde vamos a permitir que se deteriore. Porque recuerden que todos los pavimentos se deterioran y llegan a un nivel de falla, estén construidos como estén construidos. En el tiempo se deterioran y se rehabilitan. El pavimento, yo le comenté el otro día que es posiblemente el único elemento de ingeniería, la única obra de ingeniería que se diseña para que falle, pero para que falle funcionalmente. Entonces eso tiene un mínimo nivel de servicio. Y es distinto entre una autopista, o una calle, o una avenida, y al final tenemos el dato de confiabilidad estadística, que ASTO no usa factor de seguridad por el momento. Vamos a ver que sí, ASTO usa el método ZRS0, que es una confiabilidad estadística, un nivel de confiabilidad. Bueno, yo comenté el otro día que un cambio en estadística, les sugerí que vieran la distribución normal, la miraban. ¿Quién miró la distribución normal? ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha trabajado? ¿Cómo? Bueno, yo tengo una presentación de estadística antes de entrarle a esto que es la parte del hueso de lo que vamos a ver ahora. Para eso quiero que estén despiertos. De la mañana a la mañana, porque si se van a 3 de la tarde lo voy a dormir. Si ustedes voltean la hoja, van a encontrar materiales disponibles con unos costos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Cuando se determina esta ecuación, de esta ecuación nuestra incógnita de diseño es el número estructural, SN, ¿cierto? Como ustedes ven, SN está en dos puntos de la ecuación, no se puede despejar, porque lo correcto sería que despejáramos SN, pero no se puede despejar matemáticamente de la ecuación. Hay que hacerlo por iteración, que es lo que uno hace. Después que tiene esta variable definida, esta variable definida, esta variable definida, le da valores a Sn de tal forma que se cumpla esa igualdad, que sea Wt igual o mayor que Rn. Entonces, ¿qué obtiene? Un valor de Sn. Pero Sn es un valor adimensional. Le va a decir el Sn que se cumple aquí es
igual a A. 325, 422, 628, 514, depende. Pero ese A, ese 528, no lo podemos construir. Yo no puedo decir, construyeme un pavimento de CN 528. Tengo que decirle al constructor, yo quiero 20 centímetros de piedra picada de tal tipo, tantos centímetros de grava de tal tipo, tantos centímetros de mezcla asfáltica de tal tipo. Tengo que convertir en elementos construibles, que son lo que además se apoyan en las normas juveniles. Ustedes las tienen también en el. Entonces, nuestra tarea como proyectista es convertir SSN en espesor. Y eso tiene un procedimiento, porque SN es igual a la sumatoria del espesor de la capa I por el coeficiente estructural de la capa I. Entonces aquí está la información para determinar estos valores, los coeficientes estructurales. Coeficiente estructural es el aporte de cada material, o de cada, llamémoslo, centímetro de material. Por ejemplo, un centímetro de concreto asfáltico obviamente es más resistente que un centímetro de grava o de piedra picada o de arena asfáltica. Entonces, ya vamos a ver cómo se determinan el material. Entonces, aquí tienen ustedes, dice concreto asfáltico. Entonces, le doy la estabilidad. La estabilidad es el severidad Marshall, eso lo van a ver más adelante cuando venga la parte de mezcla asfáltica, que sirve para determinar el coeficiente de la capa asfáltica. Luego la base granular de piedra picada integral tiene un CBR, por el CBR determinamos el coeficiente de la piedra. Luego la base granular de grava, subbase granular de grava, tiene un CBR 30, también determinamos el coeficiente. Pero además le doy costo. ¿Por qué costo? Porque siempre debemos optimizar el diseño. Entonces podemos hacer cumplir esta igualdad, como vamos a ver más adelante, con diferentes, muchas combinaciones de eso. Pero aquí no es más barato que otro, dependiendo de los costos de los materiales, de los aportes de los materiales. Vamos a analizar esta parte también. Entonces, el problema dice, determinar la solución balanceada. Después veremos qué es balanceada, no lo voy a decir ahorita para no confundirlo más. Con los tres materiales, porque hay tres materiales disponibles. Además de costo, yo me imagino también que dependiendo la ubicación de la construcción de esa carretera o de esa vía y de los materiales existentes en ese momento necesario. Claro. En este caso, ya para asumimos que estos son los materiales que tenemos a la mano, viables, a distancias razonables, y por eso el costo está incluido, porque el costo incluye los transportes. Por eso yo lo puse todo aquí. Por supuesto, hay que tomar en cuenta los materiales que están allí. Y además no solamente los costos de los materiales, a veces hay que tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, si es para analizar un túnel, lo puede enseñar a bueno, entonces realmente 1,5 metros, ¿no? O sea, eso depende de las cosas de altura para el proyecto también. Bueno, realmente la costa usted la puede manejar con el movimiento de tierra. Digamos, pudiera entrar, pero no es mucho el caso que el diseño de un proyecto nuevo, la costa sea un factor, porque la costa es movimiento de tierra. Entonces es mucho más fácil cortar tierra o hacer un terraplén que modificar espesores de materiales mucho más costosos, por lo general. O sea, no quiero decir que en el 100% de los casos, pero no en el 99%. Pero eso es más importante en rehabilitación, donde las costas sí ya no las podemos mover, porque nos cargamos los brocales, o las aceras, o las bocas de visita, o las tapas de los sumideros, o el drenaje de una vía, o un túnel, o recargamos un puente, ese tipo de cosas. Ahí sí es más significativo. Aquí pudiera significar, pero no es normalmente lo que ocurre. Sin embargo, puede haber casos en que sea. Por ejemplo, si yo digo, mira, aquí tengo que cortar, pero el corte es muy complicado porque es roca. Entonces, en este caso, a lo mejor me conviene trabajar con un espesor de pavimento más delgado en lugar de poner capas de base.
construcción se por lo general priva mucho allí. Sí, pero por lo general siempre van juntos, ¿no? Que dice, hace movimiento tierra, tú tienes que conocer el estudio de suelo y tener una idea de lo que, del pavimento que van a colocar, si es un pavimento que lo que se va a hacer. Eso es el deber ser. O sea, Cuando se va a hacer una vía nueva, debe haber interacción entre el proyecto, drenaje, geometría, el pavimento y el suelo. Realizar un proyecto. Porque hay casos, o sea, eso se llama coordinación del proyecto. Y yo le voy a mostrar una historia que me pasó una vez real de cosas que pasan por no coordinar el proyecto. Entonces, puede haber otras razones para no usar un material. Por ejemplo, tengo poco tiempo para hacer el pavimento, una obra que tengo determinada o una emergencia o lo que sea, y si me pongo a traer granzones y cosas, demoro más que echarle más asfalto, no me cuesta más, pero me justifica. Una disponibilidad más agregada. O sea, la Exacto. cantidad que le tenga. A veces hay disponibilidad, ¿no? Que el permiso que ahí cuesta mucho porque para sacar de ese cerro hay un interdicto contra la empresa o viene el Ministerio del Ambiente que ya no existe y trancó la cosa. Todas esas cosas a veces ocurren, no hay que tomarlas en cuenta. Pero lo que usted dice, la verdad es que no es un proyecto interesante. Han ocurrido cosas, por ejemplo, la arcilla expansiva. Por ejemplo, el caso de la Barcelona kilómetro 52, ahí hay arcilla expansiva. Y otro caso muy similar es llegando a Táriba, entre Palmira y Táriba. Ahí es una zona de arcilla expansiva. Y usted sabe que la arcilla expansiva se activan con los cambios de humedad. Si ellas están secas, están húmedas, están húmedas. Claro, la ciudad no es húmeda. Pero cuando la humedad, donde saturan, pasan de humedad, se expanden. Cuando se secan, se exponen. Entonces, cuando usted tiene un problema, una vía de este tipo, lo que tiene que hacer es tratar de que el agua no, la humedad de ese suelo no cambie. ¿Y cómo lo puede hacer? Trancando lo más que pueda la vía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, una autopista, bueno, hay una sección, una isla de este tipo, aquí le pone un hombrillo con un biosintético aquí abajo, una membrana, para que aquí por lo menos tenga muy poca probabilidad de cambiar de humedad. Porque si cambia de humedad le va a levantar así como. ¿De qué pasó en estos dos casos que les acabo de mencionar? De Táriba y de que en lugar de hacer algo así, el diseño geométrico era un corte, mitad calzada, una isla central, otra calzada. Entonces, por aquí el agua entraba y salía, por aquí el agua entraba y salía, y la carretera se puso. En los dos casos pasó eso. Entonces, ¿qué pasó? Que el de suelo no le dijo al de geometría, mire señor, hay que cerrar esto. Esta isla no se puede hacer aquí. Y otro caso, que este sí lo vivió, este lo conocí, que sí lo vivió fue cuando estaba haciendo la carretera de Piñal del Nulo. ¿Dónde queda el Piñal del Nulo? Para allá, para la frontera con Colombia. Donde ya no se puede andar. Antes se andaba por ahí. Piñal del Nulo es del aeropuerto de Santo Domingo. El Piñal queda cerquita del aeropuerto de Santo Domingo en el Tajo. Y el Nulo queda prácticamente en la frontera con Colombia. Una vía nueva, llano, todo era llano. Y hay un pueblito que se llamaba El Jordán, se llama El Jordán, que queda cerquita del Piñal, al pasar el río Uribante, un pueblo de una calle y media. Sí, así, una casa por aquí. Y estaba un caminito por aquí, estaban las casitas del pueblo, y aquí está el cementerio. El señor que diseñó la carretera entonces cuando empezamos a replantear la carretera se llevaba al cementerio. ¿Ustedes saben lo que significa mover un cementerio? Hay que ir a donde el Papa, el ministro de Justicia, la iglesia,
No, ustedes llaman, Agarcillo, pasen por aquí, era por toda la mitad. Entonces, eso es falta de coordinación. Y ha pasado mucho también con sitios de puente. Hay un río, hay que hacer una carretera. El que traza la carretera la tira por aquí y el hidráulico que tiene el sitio de puente es este. Entonces hay que fijar el puente primero y después pasar la carretera. Porque este puente vale 4 veces menos que este puente. Eso, fíjate, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. No, adelante. Entonces, a veces fallamos en estas cosas que son preingeniería. Entonces, coordinación de proyectos tiene que ser un director de la orquesta. Eso es importante. Ok, seguimos. Entonces, ya están claros con este ejemplito que vamos a ir resolviendo poco a poco, pero vamos a entrarle al acto ahora. A ver. Un comentario, pregunta. Bien. Bueno, la clase anterior de pavimento que yo les di, que fue la introductoria, hicimos un paneo muy genérico sobre diferentes métodos de diseño, después que hablamos un poco de que empezó con el índice de grupo, después vino el método CBR, que era en los años 20 del siglo pasado, el ensayo. Ya el método CBR empieza a funcionar en los 30, por ahí, en los 40 ya se modifica para más cargas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para aeropuertos, empírico, pero sirvió durante mucho tiempo, sirvió de base. Hasta que en los años 50 se hace el ensayo vial de la ASA, que supuestamente se hizo al sur de Chicago, en lo que hoy en día es una interstate de los Estados Unidos, y ese ensayo fue del 58 al 60, se construyeron unas pistas de este tipo, donde esto era pavimento flexible, secciones de pavimento flexible, esta era secciones de pavimento de concreto, donde se variaron los pistas de secciones, donde se variaron los espesores, ya vamos a ver todo, y luego se circuló con camiones del ejército para la época de un eje y tanto, sencillos y dobles, no había triple para el momento. ¿Qué se quería con esto? Bueno, determinaba una serie de variables, de estudio, varios años en estudio, después que se hizo el ensayo y se recogieron toda la información, determinar la relación del número de reuniones de carga y el deterioro de diversas estructuras de pavimento. Recuerden que no había para el momento nada, y esto que estamos hablando ahorita de eje equivalente, de coeficiente estructural, de PSI, o serviciabilidad, nada de eso existía, todo eso sale de aquí. O sea, ellos arrancan prácticamente con muy poca información, y por eso el ensayo pues, es tan valioso y por eso se está sacando fruto del ensayo. Porque determinar el efecto o daño de diferentes magnitudes de carga, porque las cargas se variaban. Estudiar el comportamiento de diferentes tipos de pavimentos, materiales y espesores, y diseñar métodos de evaluación. Sí, pavimento rígido, solo concreto, que se caracterizó por convección, en este caso, mentira. Sí, un concreto de 14 días, 370 kilos. Y los espesores, unos con base y otros sin base. De base de 0, 3, 6 y 9 pulgadas y espesores de diferentes tipos. Y el asfalto, un concreto asfáltico, como 85-100 en el término que caracterizaba los gigantes por penetración y no por velocidad. La estabilidad de la mezcla era
Los espesores eran sin asfalto de 2,5, 5, 7,5 hasta 15 pulgadas, unos con base de piedra de 0, 3, 6, 9 pulgadas, piedra picada, grava, esterilizado con cemento, esterilizado con asfalto y una subbase. La base era, mira, se ve 140, una piedra de muy buena calidad. Y la subbase era una grava arenosa de 35 de CBR. Tratando con un suelo arcilloso a 6 con CBR entre 1,7 y 2,9. El tráfico es sencillo de 2, 4, 6, kilos, miles de libras, 2,000 libras, 6,000 libras, hasta 30,000 libras. 30,000 libras vienen siendo como 14 toneladas. Y ejes dobles de 24,000 libras hasta 48,000 libras. Eso lo dividen por 2,2 y da por 3. La velocidad 30 millas por hora y las aplicaciones, los plazos de descarga máximos de 1.114.000 en el momento. Cuando después se va al criterio y se determina el eje equivalente de 8,2 toneladas por 18 libras, se encuentra que la sección que más recibió carga recibió como 10, 11 millones de repeticiones de eje equivalente. ¿De acuerdo? Esto duró 2 años y algo. Y aquí estamos en una foto que les puse otro día. Estas son los camiones circulando de los mismos terrenos de carga. Esto fue 24 horas al día. Personal del ejército americano, coordinado por una serie de organismos bajo el nombre de la ACHO. En esa época se llamaba ACHO, todavía se seleccionan de aquí, que significa transporte. The American Association of State Railway Officials, ahora se llama American Railway and Transportation Officials, pero eso vino después. Aquí están fotos de, mira, aquí están los camiones con 12 estantes y sus cargas. Luego ellos, después que empezaron a pasar esto, empezaron a evaluar. Era la sección de la sección, no recuerdo. Pero, esto fue lo que fue. ¿Cuáles fueron los principales conceptos que se desarrollaron aquí? Aunque hay otra serie de cosas que están ahí tapadas, que están aflorando o que afloraron más adelante, pero que todavía se están utilizando. Pero lo más importante fue, se definió serviciabilidad, un indicador de calidad de rodaje. PSI quiere decir índice de serviciabilidad presente. En inglés la palabra es serviceability, que es calidad de rodaje. Esa palabra ya en español existe, antes no existía, estaba, digamos, por la lengua española, pero ya existe serviciabilidad. Pero ustedes la pueden traducir como calidad de rodaje. ¿Qué tan bueno está el pavimento? Se determinó el concepto de eje equivalente o eje patrón. Recuerden que no es fácil caracterizar el tráfico en términos de unidades. ¿Por qué? Porque los vehículos son de diferentes tipos de ejes con diferentes cargas. Entonces, tiene un 3S3, un 2S3, que son un eje sencillo, un doble y un triple. Puede ir vacío, puede ir cargado de cabilla, puede ir cargado de anime, puede ir cargado de arroz, madera, de cualquier distintos elementos, o más o menos cargado, y siempre la carga va a ser distinta. Entonces, ¿cómo darle un número a aquello? Fue lo que ellos hicieron, determinar el eje patrón. Igual que la serviciabilidad. Antes el pavimento era bueno, regular y malo, muy bueno, bueno, excelente, regular, malo, muy malo y pésimo. No sé. Pero eso es muy subjetivo. Pero ya cuando le entra con un número, ya uno tiene una que vamos a mostrar. Después se determinaron coeficientes de daño por carga. ¿Cuánto daña un pavimento una carga?
sencilla o doble, ya triple, de diferentes magnitudes. Y ahí fue lo que les habló Gabriela, donde está que es una relación elevada a la cuarta. El daño no es lineal, o sea, una carga de un eje sencillo de 10 toneladas no daña el doble que una de 5. Daña 16 veces más, que es la relación elevada a la cuarta. Y definir cómo cada material aporta. Aquí tenemos el caso del problema del concreto asfáltico de rentabilidad tal. Podemos tener un pack, podemos tener asfalto frío, podemos tener una gran emulsión, podemos tener escoria, podemos tener piedra picada pura, dura, piedra picada blanda, podemos tener caliche, podemos tener piedra integral, que ya tiene un poco de fino, que puede estar un poco contaminado, podemos tener gravas A4, perdón, gravas A2-4, A6-4, son distintos, son limosos, son arcillosas. Todos los materiales tienen distintos comportamientos. Entonces vamos a llamarlo que todos tienen distintos módulos elásticos o respuesta mecánica. Sin embargo, ellos lo convirtieron en un coeficiente para simplificar el sistema. Lo grande de este método, en mi opinión, que yo lo que he usado muchísimo, lo he estudiado muchísimo, es más, de hecho, modificaciones, perdón, no modificaciones, porque yo no creo que se puedan hacer modificaciones, de hecho, ajustes para poder usar en Venezuela, porque hay cosas que nos salen de las manos. Y le ¿cómo se llama? Confinado algunas variables, que ellos las tienen con rangos más altos, porque allá tienen hielo y tienen otras cosas que nosotros tenemos, entonces yo las he acotado a las funciones de Venezuela para hacer esto lo hice en los mismos 20 cuando hice mucho trabajo de eso. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, porque lo mencionamos la vez anterior, fue importante que ustedes tengan bien claro el concepto. Ya el concepto de serviciabilidad o PSI, que es índice de serviciabilidad presente, se define como la calidad, un índice que determina la calidad del rodaje de un pavimento como el usuario la detecta. Y es bueno y malo. Ellos dicen, el pavimento debe ser construido para servir a los usuarios de una manera confortable, económica y segura. Entonces, vamos a hablar de confort. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a determinar lo que se llama DSR. Esto fue experimental. En los mismos años, fines de los 50 y 70. PSR quiere decir Present Serviceability Rating. Rating es como encuesta. Encuesta de serviciabilidad presente. ¿Qué hicieron? Montaban 4 personas en un carro y circulaban por pavimentos. Y le decían a cada persona, le preguntaban: ¿usted cree que este pavimento está bueno, está regular o está mal? Entonces la persona escribía: bueno, regular, solamente se escucha. Y al lado decía: póngale un valor de 0 a 5. Entonces la persona decía: está regular, de 0 a 5, le vamos a poner 2,1. Así lo hicieron en muchos pavimentos y determinaron lo que se llama el Present Serviceability Index, perdón, el rating. Entonces decían: ok, cuando el pavimento es rechazado
consideran malos, encontraron que ese valor era 1,5, nivel de falla. Y ese 1,5 se corresponde con un pavimento que es rechazado, si recuerdo bien, por el 87% de los usuarios. No por todos, hay algunos que todavía lo consideran regular. ¿Entiendes? Entonces así lo hicieron. Eso sirvió para determinar un nivel de falla absoluta. De aquí para abajo ya dijeron, de aquí para abajo ya no debe bajar. Pero ¿qué ocurrió? Hacer eso, montar 4 personas en un carro, recorrer las vías era muy costoso, muy complicado. Entonces dijeron, vamos a ver cómo podemos llegarle a este número de otra manera. Y empezaron a medir fallas en el país. Y ahí tienen ustedes la que son, para determinar el PSI. Entonces el PSI es función de el SB, que es la varianza de la pendiente. Hoy te lo digo, vamos a hablar un poquito más en detalle ahorita. El abollamiento, que es RD, el agrietamiento y los baches. Eso lo hacían, terminaron esto. SB es la varianza. Varianza, recuerden que es una estadística. Varianza es la variabilidad de una variable. El indicador estadístico de variabilidad. Con ese equipo, que eran los rugosímetros, que los jalaban, es una foto que yo tomé en Inglaterra, que ellos tenían ese equipo. Ya que tienen una serie de ruedas, una serie de balancines y van rodándolo, jalándolo por la carretera. Medían lo que se llama el slope variance. ¿Qué es el slope variance? El slope variance es si tenemos una carretera que está así, y tú mides la pendiente de cada metro, cada pie, cada 30 centímetros, y no hay variación, quiere decir que el ángulo de variación es cero, o sea que no hay varianza. Por lo menos esto es plano. Pero si está deformado, en un pavimento se deforma cada 30 centímetros, y abajo cada 30 centímetros, hay un ángulo. ¿Cierto? Entonces, ese ángulo en radianes, la varianza de ese ángulo en radianes es esa variable. ¿Qué ocurre? Aquí es donde va la huella del vehículo. Nosotros medimos la calidad de rodaje en la huella. No la medimos en el borde ni en el centro de la huella, porque eso es lo que el usuario siente. RD, como ustedes saben, es abollamiento y el sería deformación transversal. Tenemos una vía. Esta sería la línea central. Este sería donde pasa el vehículo. Este es el abollamiento, que en los Estados Unidos es una falla muy común. No era una falla muy común. Es deformación permanente en la huella. Y aquí no ha sido muy común. Yo le comenté, creo que el otro día, que la más grande que hemos visto fue la que se dio a Barquisimeto de la Avenida Libertador de Barquisimeto. Muchos años, y ya recorrió. Por otras cosas que por lo menos más adelante. Y hoy en día hay deformaciones permanentes, muchos donde hay semáforos, en las intersecciones, en donde hay alveolas, pues se ha ajustado, ahí se deforma. Pero ya no es no tanto el carril, sino como más amorfo aquello. Pero es una deformación plástica permanente del país. Entonces, esta es la segunda variable de importancia. Entonces, RD es cuánto es la deformación. El promedio de ambas huellas. C
es cuántas grietas hay por mil, o sea, metros cuadrados de grieta en 1000 metros de pavimento. Y P es cuánta área está reparada o bachada, P de patching, C viene de cracking, cuánta área está reparada o bachada por 1000 también. ¿Okay? Estas son las 4 principales variables que afectan la calidad del rodaje. Veamos. ¿Dónde hay un cambio brusco de la pendiente? Donde hay un hueco. ¿Cierto? Y por eso es que los huecos es lo que más molesta a los usuarios. Pero no te puede tener deformaciones muchas, también molesta al usuario. Entonces, a medida que esté más deformado el perfil longitudinal por donde pasa la huella del vehículo, peor es la calidad de rodaje. Mientras más plano esté el pavimento, lo sabemos todos, la calidad de rodaje. Entonces, estos equipos que son de los 50, pues obviamente ya se quedaron obsoletos porque era muy complicado arrastrar estos equipos en autopistas, en la calle de tráfico. Entonces, estudios de sensibilidad determinaron que estas variables solo significan entre el 5 y el 10% de PSI. O sea que, en otras palabras, midiendo el perfil longitudinal o evaluando el perfil longitudinal, llegábamos a una respuesta muy confiable. ¿Okay? Entonces empezaron a desarrollar equipos de alto rendimiento para medir el PSI de una forma mucho más rápida. Empezaron a determinar, yo no los tengo aquí, pero es una clase de evaluación de pavimento que creo que más adelante está un poquito lo que tenemos aquí en el centro de temas que es lo que tenemos. Entonces, ahí empezaron a aparecer los PUR, los rugosímetros, los MAIS, después láser, que hoy día se láser, y hasta con topografía se puede determinar. Entonces, en resumen, un pavimento nuevo tiene un P0, PSI o una calidad de rodaje P0. ¿Cierto? Ok, P0. En la práctica, de acuerdo con la construcción, que es prácticamente imposible hacer un pavimento que quede como una mesa de billar, se considera que un pavimento flexible, muy bien construido, tiene un nivel P0 de 4,2. En la escala de 0 a 5, 4,2 es como el tope para los pavimentos flexibles. Acá en Venezuela, yo cuando diseño, por lo general trabajo con 4. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela no siempre hacemos los pavimentos tan buenos. 4 como el nivel, y considero que un pavimento hecho con 4 queda bien. Hay unos que hacen con menos. Ustedes han visto los nuevos por ahí que de milagro llegan a 3. Son nuevos. ¿Por qué? Porque la pared constructiva no sirve. Okay. Entonces, luego viene cuál es el nivel de falla. Este es el nivel de falla funcional, lo llamamos PF. Nivel de falla último usado en ASHTO es 1,5. Sin embargo, 1,5 es un pavimento que está bastante malito. Y este nivel, que es el PF, recuerden que el delta PSI es P0 menos PF, o sea, cuánto vamos a permitir que baje nuestra calidad de rodaje en el tiempo de diseño. Este va a variar en función del tipo de vía o el criterio de proyecto. Normalmente aquí en Venezuela usamos
2,5 para vías importantes, como PF, por ahí más adelante está, 2 para vías intermedias y 1,5 para vías menores. ¿Por qué razón? Porque usted no puede dejar una autopista que se deteriore tanto, porque por ahí pasa mucho tráfico. Y eso incide mucho en los costos. Como vimos con la estrella, con la prestación de vehículos, de cuánto nos cuesta tener para los pavimentos. Si usted tiene un diferencial de costo de 1 bolívar por kilómetro y pasan 10 carros, son 10 bolívares diarios, pero si pasan 10.000 carros, son 10.000 bolívares diarios por kilómetro. Entonces, multiplique eso. Entonces, por eso es que mientras más importante la vía, obviamente es más importante. Inclusive, en los Estados Unidos están manejando niveles de 3 como terminación para vías autopistas urbanas. Otro aspecto importante de esta curva es que esta curva de deterioro, que ya vimos la vez anterior, que la podemos manejar con el método básico perfectamente, con la ecuación de la, nos va a apoyar para muchas otras cosas, para definir acciones en el servicio de rehabilitación, para estimar costos operativos de vehículos, para estimar costos de usuario, para muchas cosas. Esta es como el punto de partida en muchos aspectos de ingeniería práctica. Entonces, está claro este concepto ya. Serviciabilidad. ¿Dónde entra en la ecuación? En el término delta PSI. ¿Correcto? Donde delta PSI es igual a P0 menos P. Fíjense que la nomenclatura que estoy llevando es la misma que yo uso en mi clase de la universidad, de tal manera de ser consistente. Cuando hablamos de mantenimiento y rehabilitación, ya tenemos que hablar de PT. O sea, ¿por qué? Porque vamos a rehabilitar un pavimento cuando está en el punto T, que no ha llegado a nivel de falla, o queremos evaluarlo aquí. Entonces ya podemos ir manejando esta curva y saber predecir cuándo va a llegar a nivel de falla. Todo esto lo podemos hacer por la ecuación de la. Claro, porque lo que tumba esta calidad es el tráfico. Entonces, aquí está ilustrado. Pavimento muy bueno, se mide. Estos son modelos que simulan la suspensión de un vehículo. El vehículo tiene 2 mecanismos de suspensión: los amortiguadores, que son los que unen la carrocería con el chasis. Porque recuerden, el vehículo tiene un chasis y una carrocería, que es donde va el pasajero. Esa carrocería está unida al chasis por resol, no está soldada al chasis. Eso es amortiguo. Hay amortiguadores de resol, de aire, y también el neumático, que es un amortiguador. Porque imagínense ustedes que le pongan a su vehículo caucho macizo. Van a andar brincando por toda la vida. Que ahí no hay, si un caucho duro, no hay esa amortiguación adicional. Porque hay 2 amortiguadores. Este, que se simula con un resorte de una constante K1, y este que se simula con un resorte de una constante K1. Entonces, esto es lo que se ha. Esto es lo que se ha simulado con estos equipos que se hagan. Son como unos carritos de helado que tienen atrás un neumático y un amortiguador. Se van alando, están conectados con una computadora y le van midiendo la deformación. Entonces, con esto se puede determinar, se puede estimar el SB y de ahí se puede determinar el PS. Lo podemos hacer sobre un pavimento cualquiera. Entonces, tenemos los equipos, salimos aquí a la autopista este, o salimos a la calle que pasa por el frente y lo podemos medir. Esta calle tiene un PSI 2015 de 3,1.
multiplicamos a 3,1, todavía está bueno, le falta un tiempo para llegar. Esto lo voy a mencionar, aunque no entre en el método ARPA, porque les hablé creo que el otro día, el IRI. El IRI es un indicador de calidad igualito que el PSI, correlaciona bien con el PSI, pero es al revés la escala, es deformaciones en metros por kilómetro. Mientras menos deformaciones haya, mejor el pavimento. A medida que va pasando el tiempo, él va deformándose y va aumentando. Esto se llama índice de rugosidad internacional. IRI, International Roughness Index. Fue desarrollado por el Banco Mundial en los años 70 y 80. Y hoy en día el nuevo procedimiento de análisis y diseño físico-mecanicista del cual les hablé y del cual les voy a hablar en la última clase si me dan tiempo. Digo que me dan tiempo porque hay varias actividades ese día y espero poder darles aunque sea una pequeña charla sobre eso para que se lleven como cierre eso. Está usando IRI. Ahí PSI. Ah, bueno, sí, ya voy a explicar eso. Acá en Venezuela no tenemos equipos para medir PSI, sino este, que es el Merlin. Con este equipo, que es un equipo muy bueno, muy preciso, lo único que tiene muy bajo rendimiento, que hay que meterse con este aparato dentro de la vía. Y esta rueda se gira, aquí hay una marca, para cada vuelta, se baja esto y se apoya, entonces aquí se forma un marco, ¿correcto? Un marco así. Este es un punto central que gira y marca en una escala si hay, cómo está la línea entre este punto y este punto. Esto se hace 200 veces, luego se procesa la información y de ahí se saca el IRI y el PSI. Entonces, yo traje cuando hice mi doctorado el método PCI. El PCI es índice de condición del pavimento. PM Condition Index. Es un método visual que sirve para calificar la condición de un pavimento de 0 a 100. Por eso, aquí en Venezuela se usa mucho, porque es visual, es sencillo, no requiere equipos y da buena información. Es más, da una información adicional que es interesante que ya le voy a mostrar. Entonces, el PSI es de 0 a 100. Entonces, aquí el criterio que tenemos es que de 0 a 40 es deficiente, no necesariamente malo, pero deficiente. Claro, si tiene 0 es deficiente, si tiene 39 puede ser, pero si tiene 0 está muy malo. Pero si tiene 38 a lo mejor puede ser aceptable, pero muy bien menor. Luego, pero bueno, en general, para no complicar mucho la vida, de 40 a 70 regular y más de 60 quiere que está bueno. Entonces, es un método visual. Pero visual analítico, usted va y mide las fallas y las cuantifica de función de severidad que tiene el pavimento, o sea, huecos grandes, huecos chiquitos, grietas periodontiles, grietas longitudinales, hay 19 fallas. Uno va a recorrer un pedazo del pavimento que son 30 o 40 metros, anota la falla y luego procesa y le da un valor. Lo importante es que le dé un número. Queremos un número, no queremos regular, está malo, está más o menos, no, esa discusión no se puede plantear aquí. Entonces le da un número, le dice 58. 58 sobre 100. Está bien. No, dio 14. Entonces, lo único es que ese método no correlaciona exactamente con PCI, con IRI. O sea, si decimos que medimos algo en PCI y en IRI, es lo mismo que si yo midiera esta mesa en centímetros de pulgada.
unidades distintas, pero son exactas, ¿cierto? Igual puedo convertir IRI en PSI, PSI en IRI, pero PCI no necesariamente correlaciona exactamente con PSI. Pero es un buen indicador. Recuerden que podemos explicar por qué no y eso nos van a enredar. Si después tenemos tiempo, lo hacemos, vamos a seguir con uno. Pero sirve igual, o sea, cumple su función. Y lo podemos hacer aquí en Venezuela, donde no tenemos sino en Merlín. Ok, el Merlín, que aquí está otra vez el concepto ilustrado. Aquí tenemos deformaciones y un hueco. Este hueco más de este pavimento. Si tiene un pavimento que está así, a lo mejor está regular. Este estaría bueno. Pero al haber este hueco, ya posiblemente pasa la mano. Con un solo hueco, ya el pavimento del usuario dice está mal. Y si el hueco es grande, peor todavía. Si puede haber huecos de 3 centímetros, se incomoda. Una boca de visita que tenga un brinco de 6 centímetros ya molesta, ¿cierto? Ahora me necesito un hueco de 10 centímetros. Entonces, eso es el concepto de serviciabilidad. Con Aston vamos a seguir trabajando con PSI. Acá en Venezuela hemos hecho trabajo para convertir PSI en PSI, pero eso ya son otras cosas que pero hay una aproximación no exacta y hay unos modelos que son más exactos. Entonces, este equipo, y esto hay que tenerlo en cuenta porque la nueva especificación de mezcla asfáltica de fondo norma usa como criterio de aceptación de la capa de rodamiento y entonces, si ustedes le dicen, ajá, ¿y cómo mido el IRI? Bueno, miren, o se trae un equipo láser o lo hace con topografía, que es muy complicado porque hay que tener una nivelación de 30 centímetros. Claro, no de toda la vía, son unas muestras. Si hace 200 metros nivelado cada 30 centímetros, hay un programita pequeño que está en el Banco Mundial, se baja. O lo hace con este equipo. De este equipo sí tenemos varios en el país. Pero este es un equipo, como les dije, que es muy preciso. Como equipo de resultado de medición es muy bueno, lo único que es de poco rendimiento. Porque hay que hacer 200 lecturas, que son 400 metros, anotando cada punto, 200 puntos. Entonces uno demora, primero hay que controlar el tráfico. Y demora más o menos media hora en cada. De una vía de 10 kilómetros. Ahora, cuando me está diciendo para liberar un pavimento hay que hacer el método IRI. Para liberar un pavimento específico. La nueva norma indica que el acabado final en vías de alto volumen de tráfico hay que determinarlo con este. O sea, si usted tiene dudas, se hace una construcción, usted pasa por allí y queda deformado y dice, mira, esto hay que evaluarlo porque ahora lo que bien es como todo. Ok, es una cuestión de apreciación. No es que es obligatorio hacer el elemento. No, si está bien, si no hay ninguna duda o ningún indicador que diga que está malo, pues no habría que hacerlo, ¿correcto? Ahora, si usted ya ve que hay problemas, sí tiene la forma de evaluar y decir está bueno o está malo es contigo. Porque si ustedes van a la norma Covenini de concreto asfáltico, no hay un criterio claro de aceptación. Sin embargo, hay un procedimiento que es la regla de los 3 metros. Nadie lo usa, ¿quién no lo usa? Si usted tiene un pavimento que está deformado, hay el problema entre la inspección y la empresa en ver si está bien o mal, ¿cierto? Pero discutir, no, está bien o está mal, eso es complicado. Por eso es que los números hay que ponerse a las cosas. Entonces la norma dice, y usted coloca una regla de 3 metros sobre el pavimento, en diferentes direcciones, y no puede haber más, no
donde haya más de 6 milímetros de diferencia entre la regla y la superficie, eso está defectuoso. Es lo único que dice esto. Pero yo le di a los que te leyeran esto, ¿recuerda? Léase la 12.10. Aquí lo dice. Entonces, eso nadie lo usa. Y a veces los pavimentos no lo recibimos en calidad eficiente. Nos chequeamos la compactación y chequeamos el espesor y otras cosas, pero el acabado no. Y esto es importante. Y el único criterio es ese. Pero la nueva norma ya usa IRI para vías de alto volumen de tráfico. El problema es que para medir IRI lo que tenemos es esto. Pero aquí había otro equipo que fue un PUR que trajo Luis Salamé en los años 80 y con él hicimos muchas evaluaciones de la vialidad nacional, pero este equipo ya no estaba operativo. Una pieza ya no se consigue y no se han comprado más equipos de alto rendimiento. Entonces, la la 12.10. ¿Tienes mucho sueño? Ok, mira, dice aquí, Ahí tenés el café. de la parte 12.10.6.9. Durante y después de la compactación, la superficie del pavimento se debe probar con una regla de canto recto de 3 metros de longitud aplicada paralela y perpendicularmente al eje de la vía. La diferencia de la superficie con el borde de la regla no debe exceder de 6 milímetros en ningún sitio. Todos los lomos o depresiones que sobrepasen la tolerancia especificada se deben corregir removiendo la zona defectuosa y reemplazándola con materiales especificados que sea ordenado por el ingeniero inspector. Luego, con respecto a la uniformidad, dice la distribución del agregado en la superficie debe ser uniforme en toda la extensión del pavimento terminado. De lo contrario, el ingeniero inspector debe rechazar el trabajo que exigir su reparación por parte de otras. Pero esto es de los años 60. La nueva norma, una norma, aunque tiene defectos, tiene errores, habla de IRI. Es lo que estoy dando en todo el mundo. Bueno, usa PSI. Entonces, esto es lo único que tenemos. Aquí hay varios en el país, que es un ensayo sencillo, pero con un poco de rendimiento claro. Si tiene una guía de 20 kilómetros, no le va a hacer el IRI de todo, porque es un muestreo. Como hace todo, igual que ustedes tienen un sensor de 10 kilómetros, hace unos cuadriles, sensores, no va a hacer toda la. Bueno, este es un equipo de IRI, medidor de IRI, láser. Yo lo que el otro día, todo el mundo es de Guatemala, que lo tienen en Guatemala. Este es un equipo que anda a 80 kilómetros. Donde en 2 días evalúa todo de día y de noche, es láser. Este es el PSI para que vean cómo es más o menos, que es interesante, es un método muy interesante, está muy bien documentado. Yo hice una adaptación a Venezuela en los años 90 también, que fue el año, hace 4 años la revisé, porque aquella estaba escrita en aquellos impresores que eran la impresora vieja de cinta, ahora. Entonces, bien, ¿cómo se hace? Se determina una sección del pavimento que debe ser como 250 metros cuadrados, 50 metros de pavimento, y hay un manual donde están 19 fallos, que son de cocodrilo, de bloque, huecos, zanjas, ingresación, longitudinales y transversales, 19 fallos. Entonces, el evaluador va y anota, de acuerdo con lo que dice el manual,
los tipos de falla y cuánto en el área, por lo menos hay piel de cocodrilo de este tamaño, que hay piel de cocodrilo 4 por 4, 16 metros cuadrados de baja severidad o de medio, tiene su severidad y todo. Entonces uno anota eso. Entonces luego, el proceso consiste en que cada falla, dependiendo de la extensión que cubra, o sea, el porcentaje que cubra del área evaluada y su severidad y el tipo de falla, hay un valor de deducción. Si el pavimento no tiene falla, el PSI es 100. A medida que van apareciendo fallas, cada falla tiene un abaco. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tantos metros de piel de cocodrilo de baja severidad, esto le quita tantos puntos. Tantos metros de grietas longitudinales de media severidad, le quita tantos puntos. Eso le va a restar 2 puntos y después al final queda el RC. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Primero, que es manual, visual, meramente visual, y usted un día lo aprende y lo puede aplicar y es muy bueno. Pero además, le da a usted información de qué tiene el pavimento. Cuando usted pasa este aparato láser, este no es el láser, este es Ernesto Urbana ahí, pero eso no es el láser. Cuando usted pasa este aparato láser, le dice, el pavimento tiene un PSI de 2. Le dice, está mal, está deficiente, pero no sabe por qué tiene 2. Si es porque tiene muchas deformaciones pequeñas, o tiene un hueco grandote, o tiene 20 huecos chiquitos, o porque está deformado o disgregado, no sabe por qué. Con el PSI, usted sabe si es piel de cocodrilo, o es ondulaciones, o es deformaciones, o es enguellamiento, y eso le da información para rehabilitar. Eso es. Ahora, ¿por qué no correlaciona? Porque acá, en los valores de ilusión hay fallas que no afectan la calidad de rodaje, pero que sí restan puntos. Por ejemplo, agregado pulido. Agregado pulido es cuando el proyecto está liso. Si está muy liso, le dice, hay que restarle puntos aquí. Pero eso no afecta la calidad de rodaje. Una grieta chiquita le restan puntos, pero tampoco le afecta la calidad de rodaje. Usted pasa por pavimentos que tienen grietas pequeñas y ni se da cuenta. Entonces, por eso es que la correlación no es exacta. Claro, hay mucho trabajo que lo correlacionan. Entonces ya tienen idea más o menos. Esto lo toco porque si alguien le dice, bueno, vamos a evaluarlo con PSI, no, el PSI no es un fiel representante o fiel, no reproduce fielmente lo que es PSI. No es lo mismo, no es lo que es. Entonces, esa es una parte que luego, también esto lo comentamos la vez anterior. Y le vamos a